Esta es la historia de Joel, un joven trabajador que, como millones de jóvenes cada día, se enfrenta a los desafíos de un mercado de trabajo que los excluye y los precariza. Todo comienza con la búsqueda de su primer empleo. Nunca imaginé lo difícil que iba a ser para mí encontrar mi primer trabajo. Quería independizarme o por lo menos poder afrontar mis gastos. Tenía estudios secundarios completos y quería seguir capacitándome. Pero iba a ser imposible sin un ingreso. Entregué mi CV en persona, por correo electrónico, en páginas de búsqueda de trabajo, en internet, pero solo encontraba puertas cerradas. Lo que yo no sabía en ese entonces es que los jóvenes somos uno de los grupos más vulnerables al momento de encontrar empleos dignos. Según la Organización Internacional del Trabajo, los jóvenes tienen 3 veces más probabilidades que los adultos de estar desempleados. Una quinta parte son ninis. Ni están adquiriendo experiencia en el mercado de trabajo, ni recibiendo ingresos provenientes de un trabajo, ni mejorando su educación o sus competencias. Aunque muchos tal vez estén contribuyendo a la economía a través del trabajo no remunerado, lo que es particularmente el caso de las mujeres jóvenes, que tienen 2 veces más probabilidades que los hombres jóvenes de ser ninis. Pese a todo eso, tuve suerte y conseguí mi primer trabajo en el sector de ventas en una empresa medianamente grande. Creí y confié en la política de la empresa. Estaba convencido de que la base de mi bienestar sería el futuro de mi esfuerzo y mi dedicación. Pero una tarde entendí que no solo nos cuesta ingresar al mercado de trabajo. Los jóvenes somos los primeros en ser desechados por él. La empresa tercerizó el sector donde yo trabajaba y cerró el área donde yo había estado 2 años. El sindicato se movilizó para protestar contra esta decisión, pero no veía en qué podía ayudarme. Yo ya era un número más en las cifras de desempleo. Así empecé a trabajar en lo que encontraba, sin contrato, en empleos de tiempo parcial. Todo parecía empeorar, hasta que un aviso en internet llamó mi atención. Explotacall, una empresa multinacional de call center que buscaba jóvenes, tenía locales en todo el mundo y ofrecía incentivos y un futuro promisorio. En ese momento no podía imaginar cuánto me equivocaba. De los 429 millones de trabajadores jóvenes en todo el mundo, el 13% vive en condiciones de extrema pobreza, mientras que el 17% vive en situación de pobreza moderada. Esto se explica por la mala calidad de los empleos en condiciones de trabajo precarias, sin protección jurídica y social, y con limitadas oportunidades de formación y de progreso profesional. Nuestro primer empleo debería ser la puerta de entrada al mundo laboral, un lugar donde desarrollar nuestras capacidades, forjar vínculos, crear sueños y, sobre todo, preparar nuestro futuro. Los jóvenes debemos ser escuchados, tener una voz en los lugares donde se está decidiendo nuestro futuro. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Con el tiempo, aprendí que ese lugar existía. Pero eso es parte de otro capítulo. Si querés saber más sobre Unijuventud, nuestro trabajo y las problemáticas que enfrentamos los jóvenes trabajadores día a día, seguinos en